Entonces, un caso clínico empieza así. Vamos por acá. Es un paciente varón de 53 años de edad. ¿Sí? 53 años de edad. Ya, 53 años de edad. Casado, dedicado a los negocios, que refiere disnea. Muy bien. Que empezó a medianos esfuerzos. Posteriormente a pequeños esfuerzos. Es decir, a medianos esfuerzos supone que tenía que subir una cima de esta inclinación y a pequeños esfuerzos una cima de esta inclinación. ¿Te das cuenta? Hay menor inclinación, por lo tanto menor trabajo, menos esfuerzo, pero igual se presenta la disnea. ¿Sí? Fatiga, distensión abdominal y edema en miembros inferiores. Perfecto. Edema en miembros inferiores. Dice, en la noche se despierta con la sensación aguda de falta de aire y requiere 4 almohadas para poder conciliar el sueño. Ha presentado el episodio de angor pectoris, que se refiere a la angina o al dolor torácico, ¿sí? O al dolor torácico. Y en una oportunidad, hemoptisis, ¿bien? Que es el sangrado, la hemoptisis es el sangrado. ¿Sí? Hay dos términos, hematemesis, voy a ponértelo aquí. Algún término que no conozcas, dime, porque a veces se me pasa por alto, ¿sí? Hematemesis y hemoptisis. La hematemesis es el sangrado que viene con el vómito. Por obvias razones, viene del tracto gastrointestinal. Mientras que la hemoptisis viene con la tos. Viene de vías respiratorias, ¿no? Por si acaso te vayan a preguntar. Bien, entonces el paciente no presenta sangrado del tracto gastrointestinal, sino, ¿sí? Mediante la tos. Tos, vía respiratoria. Perfecto. Dice, por lo que fue internado en el hospital. En la actualidad se ha agravado la disnea, por lo que acude a consulta. Funciones biológicas, apetito disminuido, sed aumentada, presión 180/15, es una presión que está elevada, los puntos de corte vamos a manejar 140/90, ¿sí? Pulso arterial 110, es decir, tenemos ligera, ¿sí? Ligera taquicardia, respiratoria 20, está ok, temperatura 37,2, está ok. ¿Qué pasa con el paciente? Está en mal estado general, es decir, tú lo ves al paciente, se ve mal, luce que en verdad está enfermo. Regular estado de nutrición, no hay problema. Disneico en posición semisentada, ¿sí? Después vamos a hacer los gráficos para que me entiendas. Piel sudorosa con cianosis distal, ¿sí? Edema en miembros inferiores, está frío, blanco, pálido. ¿Bien? Cuello, hay distensión de las venas del cuello, pulso yugular. Bien. Distensión de las venas del cuello, pulso yugular. Vamos a explicar cada uno de ellos. Tórax, área cardíaca aumentada de tamaño, ¿sí? Está más grande el corazón. Ruidos cardíacos aumentados de intensidad. Ritmo de galope diastólico, ¿sí? Estertores húmedos en ambas bases pulmonares. Finalmente, dice abdomen, hepatomegalia y ascitis. Se le solicita exámenes auxiliares, un EKG, ondas Q profundas, eso sí lo vamos a ver en un instante, y eje eléctrico desviado a la izquierda. Radiografía de tórax, densidad difusa en ambas bases pulmonares, que es presencia de líquido, según lo que dice tu caso clínico. Y silueta cardíaca agrandada. Así en vista general, ya para saber el tema es insuficiencia cardíaca. Si lo buscan en otro idioma, es la falla cardíaca, el heart failure, ¿sí? Nosotros usualmente usamos el término IC, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Algunos usan el término insuficiencia cardíaca aguda, otros insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Pero el verdadero término es este, insuficiencia cardíaca, que muchas veces puede ser congestiva. Ese es el término correcto, ¿sí? Entonces vamos a explicar cada uno de los síntomas, que es lo que les piden, ¿no? Entonces la pregunta 1, 2, se va a juntar, ustedes saben, siempre se junta, y vamos a explicar los hallazgos del examen físico. Bien. Aquí. Perfecto. Vamos a agregar más hojas porque posiblemente falten. Ya, 8, 9, 10. Listo. Empezamos. Entonces, volvemos al caso para entender alguno de los términos. Doctora, ¿sabe qué es disnea o disnea? Depende de la literatura o cómo le hayan enseñado. Los dos términos se usan. ¿Sabe qué es disnea?
La falta de aire ante un Exacto. esfuerzo. Perfecto, doctora. Pero más que la falta de aire, por ejemplo, usted ve un paciente, y esto es un concepto ya de clínicas netamente, tú ves un paciente sentado en la emergencia, respirando rápido. Entonces, tú dices, ese paciente está disneico. Ok, es un término, digamos, un poco muy, con ciertas características. A ver, vamos empezando. La disnea se refiere a la sensación de falta de aire. Entonces sí, pues si lo veo respirando rápido, debe faltarle aire. Ok, desafortunadamente no puedes hacer supuestos. ¿A qué voy? Que la sensación de falta de aire lo dice ¿quién? El paciente. Tú lo puedes ver respirando rápido, pero él se puede sentir normal y te va a pasar. Vas a estar en emergencia, frecuencia cardíaca elevada de un paciente y, ¿verdad? No, doctor, no, doctora, yo siento que estoy respirando normal. ¿Ok? Entonces, la disnea es la sensación de falta de aire expresada por el paciente. ¿Muy bien? Lo que tú ves es dificultad respiratoria. ¿Sí? Es muy distinto. O sea, en definición, ¿no? Porque a fin de cuentas, el concepto, o sea, el manejo lleva a lo mismo. ¿Sí? Entonces, la disnea es la sensación de falta de aire. Ahora, esta sensación de falta de aire, como le menciono, doctora, lo va a decir el paciente. ¿Bien? Entonces, el paciente va a decir, ¿sabe qué, doctora? Me canso, no sé, cuando camino una cuadra, me canso cuando recién camino 10, 20 cuadras, o me canso cuando, no sé, pues estoy sentado. Entonces, es diferente. Y cada uno de ellos tiene un grado, y ese grado lo da lo que es la NIJA. ¿Sí? La NIJA. La NIJA da grado 1. Bueno, es clasificación de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pero esto lo usamos para la disnea. ¿Sí? 2, 3, 4. Esta clasificación de la NIJA sale justamente porque la disnea es un síntoma cardinal muy importante de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el 1, ¿sí? Se refiere que tolera los grandes esfuerzos. O sea, no hay limitación de la actividad física. Por ejemplo, te dicen disnea o insuficiencia cardíaca grado 1. Simplemente no hay disnea. No hay disnea. ¿Sí? Grado 2, a grandes esfuerzos. Acá es al revés. A grandes esfuerzos. Es decir, tú tienes que subir grandes esfuerzos. Una cuesta de esta inclinación, ¿sí? Tienes que caminar por acá, así, para que sea grado 2, a grandes esfuerzos. Grado 3, que obviamente es peor, ¿sí? Acaba de mejor a peor, un poco de teoría nada más, es a medianos esfuerzos. ¿Sí? Este grado de inclinación. Y el otro es a pequeños esfuerzos, así, o al reposo. Eso quiere decir, acá está la sillita, estás en la sala, un paciente con insuficiencia cardíaca está sentado y se cansa solo con estar sentado. O sea, tanto es así que se cansa por estar solamente cansado. Muy bien. Entonces, hay ciertas cositas con el paciente que tiene disnea. El paciente que tiene disnea busca, ¿sí? Busca cómo mejorar esa sensación, mejorar la sensación de falta de aire. Entonces, ¿cómo logra el paciente con disnea mejorar esa sensación? Va a depender de la causa. En este caso, en particular, nosotros tenemos insuficiencia cardíaca. Y cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y con disnea, que es lo que dice el caso clínico, ¿sí? El caso clínico dice, es un paciente que tiene disnea en medianos esfuerzos, ¿sí? Y ha pasado a pequeños esfuerzos. O sea, hemos pasado de aquí a aquí. Es un paciente más grave, es un paciente grave en verdad, que está posiblemente altamente descompensado. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con disnea, va a buscar cómo, digamos, cómo sentirse mejor, cómo poder respirar mejor. Entonces, lo primero que hace, primero va a disminuir la actividad física, porque se va a sentir, obviamente, cansado. ¿Sí? Primero. Segundo, es la posición. ¿Para qué? Para dormir. Esta es la cama. ¿Sí? Cama, muy bien. Y ese paciente, obviamente, o tú mismo, tienes tu almohadita para dormir. Y duermes así. Cuello aquí, el resto de tu cuerpo ahí. Algo así. ¿Bien? Pero el paciente con insuficiencia cardíaca, con este tipo de disnea, tiene que estar, si esta es la cama, que es el respaldar de la cama, ese paciente tiene que usar una, dos,
3 almohadas, así, una sobre otra. ¿Para qué? Para que él esté durmiendo en esta postura. Sentado o semisentado. ¿Sí? Sentado o semisentado. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Alguien sabe cómo se llama eso, doctores? Esto de aquí se llama ortopnia, ¿sí? Ortopnia. La ortopnia es la sensación, ¿sí? Bueno, es, digamos, es la mejor manera para que ellos puedan respirar, ¿sí? Es una dificultad respiratoria, ¿sí? Que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y por lo tanto requieren estar sentados o semisentados para poder respirar. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca? Ya, ellos suponte que están durmiendo. En esta posición incluso, ¿ah? Y van a presentar disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Es la dificultad o la sensación de falta de aire que sufre este paciente y por lo tanto se despierta. Está así y de repente ya se paró, desesperado porque le falta aire. Se despierta bruscamente de la cama, asustado porque se siente o siente que se está ahogando. Y eso es lo que tiene el paciente. Y según el caso clínico, el paciente sufre de eso. Bien. Entonces, tenemos que justificar, ya más o menos entramos a la definición de algunos términos para poder estar más calmados. Bien. ¿Qué más tenemos con el paciente? Allá. Y edema en miembros inferiores, todo para definir los términos nada más. Disnea, distensión abdominal. Entonces tú tienes un paciente de esta contextura. Delgado, gordito, no hay problema. Bien. La distensión abdominal es lo que tú ves. Es decir, tú ves a tu paciente, lo ves así, hinchadito. No, pero ¿y por qué no es un paciente gordito? Ah, ok. Cuando tú a este paciente lo acuestas en una camilla, tú deberías ver 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las costillas. ¿Sí? Algo así deberías ver, las costillas, y normal. Pero cuando un paciente está distendido, esta última costilla, el reborde costal, a veces ni se ve. Está hinchadito. Está hinchadito. ¿Bien? El ombligo se estira, se hace así como el ojo de los chinitos, ¿sí? Porque se ha estirado, ha generado tensión en la pared abdominal. Se ha estirado, ¿sí? Eso es distensión abdominal. Causas, de modo general, para que lo veas así. Ahorita, ¿ok? Aire o líquido. Solamente ahorita para que... O sólido, ¿ya? Aire, líquido, sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que se haya llenado de aire, puede ser que se haya llenado de líquido, como en el caso del paciente, una ascitis, ¿sí? Ascitis de aire, puede ser un problema de obstrucción intestinal, y de sólido, que haya aumentado el tamaño de un órgano. ¿Sí? Es una forma muy simplista de verlo, obviamente, pero fácil de ubicarse. ¿Por qué crece el abdomen? ¿O por qué lo ves grande o distendido? Sólido, ha crecido un órgano, aire, una obstrucción intestinal, se tapan los intestinos y se empieza a hinchar. O líquido. Esos derrames que hay, uno de los tipos, digamos, es la ascitis, ¿sí? Que tiene este paciente. ¿Qué más tiene el paciente? Algo rápido nada más para entrar a las definiciones de verdad. Edema. El edema implica la salida de fluido del intravascular a un lugar obviamente que no le corresponde. Muy bien. Entonces el paciente dice que presenta edema en miembros inferiores. Tú vas a ver a tu paciente así, esto es lo normal, y con el edema lo vas a ver un pie gordito así. Bien. E incluso tú lo presionas y puede aparecer lo que es la fovea o fobia, que significa, tú pones tu dedito en el paciente, tu manito, tu dedo, y dejas una huella, lo dejas hundido. ¿Bien? Está así, lo puedes dejar así, y tiene varias formas. A ver, tú lo presionas y se recupera rápido 1/3, fovea 1/3.
Se recupera lento o a mediana velocidad, 2/3. Se recupera muy lento o no se recupera, 3/3. ¿Sí? Fobia puede haber, más menos fobia. Muy bien. Sensación aguda de falta de aire, listo. 4 almohadas para conciliar el sueño. Ha presentado episodio de angor pectoris. El angor pectoris, ¿sí? El angor pectoris no es otra cosa más que la angina de pecho, sino que, bueno, para decirlo así en español, es la angina de pecho. ¿Y qué es la angina de pecho? Es el dolor torácico. Doctor, yo he escuchado angina de pecho en infarto. Muy bien, perfecto. Pero la angina de pecho, o el dolor torácico, tiene diversas causas y diversos tipos de dolor torácico. Punzante, tenebrante, ¿sí? Te estoy mencionando algunos de los más típicos, ¿no? Ya decía, hay varios tipos de dolor torácico. Según las características de cada tipo de dolor torácico, tú vas a decir, ah, no, esta es una disección aórtica. Ah, no, este es un infarto agudo de miocardio. Entonces, según cada uno de los tipos de dolor, porque esos son tipos de dolor, vas a dirigirte a su diagnóstico, según el tipo de dolor, según la duración, a veces, ¿sí? Según la duración, mezclas varias cosas. Pero el angor pectoris no es algo más que la angina de pecho o dolor torácico, ¿sí? Bueno, hemoptisis, como ya expliqué hace instantes, ¿sí? Lo que es diferencia entre hematemesis y hemoptisis, bien. Nada más. Entonces, empecemos con la explicación de cada uno de los síntomas. Perfecto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos en ese paciente? Para empezar, nosotros lo que tenemos en insuficiencia cardíaca, ¿sí? En insuficiencia cardíaca, es la falla como bomba del corazón. Vamos a la imagen para que entiendan primero lo que es insuficiencia cardíaca. Y con eso sacamos todos los síntomas, absolutamente todos los síntomas. Entonces, nosotros tenemos insuficiencia cardíaca. Ya de por sí, tú le muestras este caso a cualquier persona y te va a decir insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué es la insuficiencia cardíaca? Es la falla como bomba del corazón. O bomba del corazón. ¿Sí? Lo cual lleva a qué? A que no se suplen, ¿sí? las necesidades del organismo respecto a qué? Al flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Por qué te aclaro esto? Porque siempre vas a ver esta frasecita es muy común. No suples necesidades del organismo. Cuando es de flujo de sangre, con falla de bomba, es insuficiencia cardíaca. Pero si no suples las necesidades del organismo respecto al oxígeno, es problema de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? O sea, depende cuál sea el órgano lesionado y cómo está la definición. Entonces siempre van a ver esos términos. No suplen necesidades del organismo. La cuestión es respecto a qué. Respecto a flujo sanguíneo y con una falla de bomba, es insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa en insuficiencia cardíaca? En insuficiencia cardíaca, vamos a ver las formulitas. Hay unas fórmulas, vamos a ponerlo acá. Las fórmulas para entender insuficiencia cardíaca son estas. Primero, gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Bien, y presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Perfecto. Estas son fórmulas que explican un montón de las enfermedades o de las cardiopatías. Entonces, dentro de esto, ¿qué tenemos que entender? El corazón ha fallado como bomba. Si ha fallado como bomba, va a tener que fallar eyección, va a tener que fallar llenado, va a tener que tener un punto de quiebre donde esté, digamos, dañado para no cumplir su función de bombear sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en insuficiencia cardíaca? Perdón, no sé qué está pasando. No, se quedó acá. Acá que tenemos más espacio. Entonces, primero, ese paciente tiene presión de 180, ¿sí? Sobre 110, me parece. A ver. Tiene presión de 180 sobre 115. Sobre 115. Muy bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca, o sea, ustedes van a buscar una causa, van a encontrar miles, ¿sí? Pero en este paciente, lo más probable es que haya iniciado de aquí, de presión arterial elevada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la fórmula de presión arterial, ¿cuál era? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico por resistencia vascular periférica.
Entonces, en un paciente con presión elevada de 180/115, ¿nosotros qué tenemos? ¿Dónde está? Eso está elevado. Debe haber una razón por la que está elevado. Porque la frecuencia cardíaca está elevado, podría ser, vamos a poner una cruz nada más, porque el volumen sistólico está elevado, una cruz también no es muy convincente, porque la resistencia vascular está elevado, exacto. Usualmente este va a ser el factor que nosotros vamos a entender para explicar hipertensión, que la resistencia vascular periférica está elevada. Repasando un concepto que hemos mencionado, acá hay un radio mayor, acá hay un radio menor. Este que tiene radio más grande tiene menor resistencia. Este que tiene radio pequeño tiene mayor resistencia. ¿Bien? Y el flujo, que era igual a la presión distal menos la presión proximal sobre la resistencia, si ustedes lo dividen, ¿sí? Ustedes lo dividen entre un número más grande, que sería un aumento de resistencia, ¿bien? Este resultado va a ser muy pequeño. ¿Sí? Va a ser muy pequeño. Por lo tanto, ¿sí? El flujo va a disminuir. ¿Sí? Entonces, así empiezan todas las alteraciones. ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente, vamos a ver aquí el grafiquito, aquí. Presenta hipertensión. ¿Bien? Entonces, cuando un paciente presenta hipertensión, lo que nosotros tenemos en un paciente que presenta hipertensión es aumento de la poscarga. Es aumento de la poscarga. ¿Sí? Aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente cuando trata de eyectar sangre del ventrículo izquierdo, hay una fuerza que se le va a oponer. Y es normal que se nos oponga, esa es la poscarga, pero en un paciente hipertenso es mucho más. Hay más resistencia que se le opone, mucho más, mucho más. Por lo tanto, si tú le pones resistencia, ¿sí? a una fuente de salida, ¿sí? O va a fallar o te va a vencer, digamos, la fuente que está enviando el flujo porque va a trabajar más. ¿Cómo quiero que me entiendan esto? Que si, por ejemplo, tú tienes una manguera y pones tu dedo pulgar en el extremo, cubriendo todo la salida de agua de la manguera, o dos cosas, o te va a vencer por fuerza, porque hay un momento donde ya no va a poder más, ¿sí? O la otra opción es que se rompa la manguera, ¿verdad? Pero no va a pasar. Más probable es que bote tu dedo. O sea, con toda la fuerza de agua acumulada, ¿sí? En la manguera, tú pones tu dedo aquí, bien, se va a llenar de agua, se va a llenar de agua, se va a llenar de agua, va a seguir llenando porque el caño sigue abierto, esto se va a distender, ¿sí? Se va a descender, y en algún momento posiblemente salga pero hacia chorro y ya tu dedo termine por acá, porque va a ganarte la presión del agua. Lo mismo aquí. Esta parte del corazón va a querer vencer esta resistencia. ¿Cómo se llama esta parte del corazón? Ventrículo izquierdo. Entonces, tú tienes una sobrecarga de presión. ¿Qué quiere decir? Tienes que aumentar la presión del ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para vencer todo esto, para vencer la poscarga, para vencer la resistencia vascular periférica. Tienes que aumentar la presión del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, al comienzo normal, el corazón se hace, fuerza, hace más fuerza, más fuerza, más fuerza. Pero no le sirve por siempre. ¿Y cuál es la respuesta? Hipertrofia. ¿Sí? Y vámonos para aquí. Hay aumento del trabajo cardíaco, tiene que trabajar más para poder vencer esta resistencia que tiene aquí. ¿Sí? Hay aumento de la tensión sobre la pared, ¿sí? La pared sufre tensión obviamente. Hay estiramiento celular y hay hipertrofia. ¿Bien? Hay hipertrofia. Entonces, ahí explicamos ciertas características del paciente, como lo que dice que en el EKG está más grande, ¿verdad? Entonces, ahí justificamos que con el aumento de presión del ventrículo izquierdo, el querer vencer, ¿sí? El querer vencer la resistencia, el querer vencer la poscarga, ha llevado a ¿qué? Ha llevado a una hipertrofia en el paciente. Hasta allí seguimos manejando hipertensión arterial. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Aumento del tamaño cardíaco, bueno, es todo el procedimiento que ocurre. ¿Cuál es el problema? Esta hipertrofia, ¿sí? Vamos a poner acá. A corto plazo,
Perfecto, bien. El corazón responde. A corto plazo el corazón responde. Vas a bombear. Tu función de bomba está perfecta. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Hay falla. Hay falla. ¿Sí? Hay falla de la bomba. ¿Sí? Hay falla del corazón como bomba. En primer lugar, hay una falla o hay una disfunción, que es el nombre correcto, diastólica, en este orden. Diastólica. En segundo, una falla o disfunción sistólica. ¿Sí? Entonces, todo parte de aquí, de que tu paciente sea hipertenso. ¿Sí? Acá hay más causas, obviamente, infarto de miocardio, enfermedad valvular, pero lo que tiene el paciente es hipertensión, ¿sí? 180, 115. No te lo dice, pero en este paciente, hasta por las preguntas del caso mismo, te dice, no, ¿sabes qué? Ese paciente está presentando, te pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene que ver la presión, la hipertensión en la enfermedad? Entonces, a lo que va es que ese paciente sufre de hipertensión, por lo tanto ha desencadenado todo este mecanismo. O sea, si te piden explicar cómo es que se llega a insuficiencia cardíaca, partes de hipertensión que genera una sobrecarga de presión. Por lo tanto, al tener una sobrecarga de presión, implica que la presión del ventrículo izquierdo tiene que aumentar para vencer la resistencia, para vencer la postcarga. Por lo tanto, tiene que tener más músculo, hacerse más grande, se hipertrofia. Que a corto plazo responde bien, pero a largo plazo hay una falla como bomba. Porque ese corazón no es en verdad muy eficiente. Al comienzo puede que sí, pero después va a fallar. ¿Sí? Entonces ahí entendemos rápidamente lo que es insuficiencia cardíaca. Acá vamos a dar un repaso rápido. Vamos para este lado. Hipertensión, lo que les dije, ¿no? Hay una hipertrofia patológica, el corazón crece. El corazón crece. Muy bien. Entonces, el corazón crece y si persiste, es lo que yo les decía a largo plazo, ocurre falla cardíaca. Muy bien, ocurre falla cardíaca. Ahora, ¿por qué más hay una falla a largo plazo? Porque ustedes me dirán, doctor, pero tiene músculo. O sea, tiene músculo que se va a contraer. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de la hipertrofia? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando tú te accidentas, te lastimas, te cortas, formas una cicatriz, ¿verdad? Formas una cicatriz. Bien. Esta cicatriz, por teoría, nunca, ¿sí? O la parte donde ha formado la cicatriz, nunca se recupera al 100%. Podrás tener 99.9999, pero no es el 100%. ¿A qué voy? Esa piel que tú recuperas, equivalente a este músculo que está creciendo para funcionar, nunca te va a dar la misma función con la misma capacidad de responder que cuando estaba sano. Esa piel que tú tienes una cicatriz, para empezar, queda marcada muchas veces. La mayoría de veces queda una cicatriz evidente. ¿No? Y no estoy hablando de un tipo queloide, simplemente queda una cicatriz. ¿Bien? Además de eso, esa parte de piel, esa porción de piel, no va a cumplir la misma función. Posiblemente el vello corporal no crezca, la cicatrización es así. ¿Bien? Es lo mismo con la hipertrofia. La hipertrofia, al comienzo, perfecto. La función de bomba se mantiene. La función de bomba se mantiene. Este es un corazón normal. La sangre llega, se llena, ¿sí? Y se contrae y se va. Perfecto. ¿Qué pasa cuando un corazón está hipertrofiado? Acá el diagrama no es muy exacto, pero igual. Miren el espesor. Aquí es mayor. Aquí es mayor que aquí. Bien. Entonces, doctor, tiene más músculo y se contrae. Perfecto, tiene más músculo y se contrae. Pero mire este espacio. El espacio de aquí, la luz, el espacio o el volumen del ventrículo izquierdo ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa con la hipertrofia? Hay aumento del espesor del miocardio. ¿Sí? Si te preguntan por qué está fallando o por qué llega a fallar, ¿no? Si la lógica es que hay más músculo. Aumenta el espesor del miocardio. Pero el miocardio, para que sea, digamos, funcional, tiene una forma en que las miofibrillas se disponen. Tú puedes disponer miofibrillas así, una consecutiva a la otra. O puedes disponer fibras musculares, o perdón, las sarcómeras así. Dos tipos. Este tipo es la que ocurre aquí, en la hipertrofia. Por eso es que el corazón se va hacia afuera, así. Y aquí existe
una falla. Muy bien. Existe cierta falla. En los dos, pero acá existe cierta falla para explicar la hipertrofia. ¿Qué más pasa? Se reduce el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Para que entiendas por qué falla y expliques por qué falla en verdad, ¿no? Porque la hipertrofia para todos va a sonar que es mejor. Pero ¿por qué falla? Disminuye este volumen. Por lo tanto, si disminuye el espacio para llenarlo, disminuye el volumen al final de la diástole. ¿Por qué es eso? El volumen al final de la diástole es el volumen. Tú sabes que el corazón va a llenar el ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Para que salga la sangre luego eyectada. Esta sangre o este ventrículo se llena en diástole. Se llena en diástole. ¿Bien? Se llena en diástole. Para que se llene en diástole, este volumen, ¿sí? Tiene que haber venido, obviamente, desde los pulmones. Y a este volumen que se forma aquí, que bueno, es el volumen eyectado, se llama volumen al final de la diástole. Una vez que acaba la diástole, inmediatamente se eyecta, y eso corresponde a sístole. Por eso se llama volumen al final de la diástole, o volumen telediastólico. ¿Sí? Telediastólico. Entonces, hay disminución de este volumen, porque no tienes espacio para que entre. Acá entra normal, y acá entra poquito. ¿Bien? No entra mucho. Por lo tanto, si hay poco volumen al final de la diástole, disminuye el volumen sistólico, ¿sí? Y empiezas a entrar en falla. Muy bien. Ahora, como no te deja llenar en diástole el volumen, ¿sí? Ojo, no te deja llenar el ventrículo izquierdo, y esto ocurre en diástole, es por eso que la primera falla que te dije era falla diastólica. Y luego, falla sistólica. Es por esto. Pasa en este orden. Primero no llega suficiente sangre al ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico disminuye, y luego la eyección es poca, porque si tienes poco volumen, eyectas poco. Falla sistólica. ¿Bien? Es por eso que el corazón falla cuando tú sufres o tienes insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Sí, no hay ningún problema. Claro, no hay ningún problema, doctora. Ya, doctor Guillermo, nos quedamos con usted. Si gusta, desactive su micrófono, no hay ningún problema para la clase. Ya que somos dos, va a ser un poco más simple para alguna pregunta si gusta. Entonces, en lo que tenemos insuficiencia cardíaca, hay ciertas compensaciones, ¿sí? Pero explicando el recorrido de insuficiencia cardíaca, lo primero que hay en insuficiencia cardíaca es disminución del gasto cardíaco. La fórmula, siempre la fórmula. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y yo que le dije hace instantes, el volumen sistólico cae. Cae el volumen al final de la diástole, por lo tanto cae el volumen sistólico. Gasto cardíaco, cae el volumen sistólico. Muy bien. Entonces, una vez que cae el gasto cardíaco, ¿sí? Hay compensaciones. Y yo les dije ese día que hicimos la clase, ¿no? Activación del sistema nervioso, activación de varios receptores, de quimiorreceptores, ¿sí? La circulación va a tener que cambiar. ¿Para qué? Para que toda esta falla que ocurre acá se recupere, para que este gasto cardíaco se eleve. ¿Bien? ¿Cómo aumentamos la frecuencia cardíaca? ¿Cómo aumentamos el volumen sistólico? ¿Sí? El volumen sistólico nosotros sabemos que lo manejamos con contracción, con postcarga y con precarga, ¿no? El CPP. Entonces, para explicar cada uno de los síntomas. ¿Sí? El paciente presenta, vamos a ver el caso clínico, lo tenemos aquí. Refiere disnea, ¿bien? Disnea que empezó a medianos esfuerzos y posteriormente de medianos esfuerzos a pequeños esfuerzos, distensión abdominal y edema. En las noches hay sensación de falta de aire, la disnea paroxística nocturna, requiere 4 almohadas para conciliar el sueño, ortopnia, ¿sí? Angor pectoris, que es el dolor torácico, y en una oportunidad hemoptisis, por lo que fue internado en el hospital. Ya, ¿qué pasa con este paciente? Vamos a... Bueno, este no era. Este no era. Bien. Vamos aquí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos con este paciente? Ya está. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Obviamente sabemos que por este lado nosotros tenemos pulmones.
¿Sí? Perfecto. Tenemos pulmones. Listo. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, ya está fallando el corazón. No nos dice, ¿ok? No nos dice si hay falla diastólica o si hay falla sistólica o ambos. No nos dice que hay. ¿Sí? No nos dice que presenta el paciente. Sin embargo, lo que sí nos dice es que es un paciente que aparentemente ya presenta hipertrofia cardíaca. Entonces vamos a dibujarlo como corresponde aquí. ¿Sí? Ahí está. Si tiene hipertrofia cardíaca, lo que dije, el volumen acá va a ser reducido. Va a ser reducido. ¿Por qué? Porque va a tratar de vencer una resistencia que hay aquí. ¿Sí? Va a tratar de vencer una resistencia, que es la que le otorga, obviamente, la misma hipertensión, ¿sí? Lo que es la poscarga, lo que es la resistencia vascular periférica. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Al vencer la resistencia, nosotros hacemos más presión en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay un aumento, vamos a ponerlo de color. Hay un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Hay un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Sin embargo, ya el corazón falló. No se puede. ¿Qué va a ocurrir aquí? Esta presión, justamente el corazón tiene algo muy interesante, corazón y pulmones, que si no se logra vencer la presión, ocurre un flujo retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? De lo que el flujo va en esta dirección, ahora lo cambiamos y va en esta dirección. Va a tratar de vencer la resistencia. Desde aquí, desde la aurícula. Va a tratar de vencer toda la resistencia. Todo aquí va a ser este aumento de presión. Pero como no va a poder, se regresa. ¿Se regresa por dónde? Las 4 venas pulmonares. ¿Y se dirige hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Okay? Y es sangre arterial, recordemos, no es sangre venosa, es sangre arterial. ¿Perfecto? Muy bien. Como hay 4, ¿sí? Hay 4 venas pulmonares por las cuales está yendo el flujo, va a llegar rápidamente hacia los pulmones. Y en los pulmones, vamos a hacer un zoom. ¿Sí? Vamos a poner acá los alveolos. Bien, ya está. Vamos a poner los alveolos. Vamos a poner acá, este es la arteria pulmonar. Estas son venas pulmonares. Entonces, recordemos que en los pulmones, para empezar, tenemos la circulación, ok, ojo, la circulación pulmonar, arteria pulmonar, perdón, esto no es arteria pulmonar, arteria bronquial, la circulación, mejor bronquial, vamos a poner, circulación bronquial. Y además tenemos, vamos a poner por aquí, circulación, así como hay bronquial, pulmonar. Tenemos 2 tipos de circulación dentro del pulmón. ¿Sí? Venoso, venoso, venoso. Aquí hay un intercambio. ¿Sí? Hay un intercambio. Y finalmente sale como sangre arterial. Sale como sangre arterial. Y llega a las 4 venas pulmonares para enviar todo el flujo sanguíneo a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa aquí? Que cuando todo este flujo regresa, ¿sí? Cuando todo este flujo se dirige en sentido opuesto de la aurícula izquierda al sistema o a la circulación menor o circulación pulmonar, tenemos que recordar que la circulación pulmonar o menor tiene menor resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, todo este flujo, toda esta resistencia va a aumentar la presión capilar pulmonar. Muy bien. Vamos por aquí. Aquí nosotros tenemos en cuenta que hay un intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa si es que recordamos presión hidrostática, presión oncótica, presión intersticial hidrostática y presión intersticial oncótica? ¿Sí? Esta es la que más importa. La que más importa para todos los casos de edema. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que este paciente, para empezar, todo el flujo le está regresando. Todo el flujo le está regresando. Y no solamente flujo, presión también. Presión. La presión está en sentido contrario a la sangre. Por lo tanto, el mismo mecanismo de un émbolo de una jeringa. ¿Qué pasa si tú presionas aquí? Aumentas la presión hidrostática. ¿Sí? Aumento de la presión hidrostática. Si hay aumento de la presión hidrostática, va a haber salida de flujo.
Hay flujo que está saliendo. Perfecto. Hay flujo que va a salir y va a estar aquí alrededor. Para allá alrededor. Perfecto. Va a salir. Vamos a ponerle otro color para que... ¿sí? Hay flujo que va a salir. ¿bien? Se va a extravasar. ¿bien? Así como se va a extravasar flujo para aquí, para este lado también. ¿sí? Perfecto. Listo. Del mismo modo, la función que debe haber dentro de los alvéolos, ¿sí? que debe haber dentro de los alvéolos, va a empezar a fallar. ¿Por qué? Porque tú necesitas digamos, una membrana o un espacio íntegro para poder hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido. Entonces, como no hay, empieza a fallar el alvéolo. Empiezas a acumular CO2. ¿Qué más? Empieza a haber falla entre la unión, ¿sí? Entre la unión del alvéolo y el capilar que está pasando por esa zona. Por lo tanto, esto se va a llenar de fluido. Esto se va a llenar de fluido. Se va a llenar de fluido. Entonces, así como se ha extravasado líquidos por el vasito, también el alvéolo va a empezar a tener fluido. Esto es lo que se conoce como edema agudo de pulmón, ¿sí? Y esto va por el lado de la efusión o derrame pleural. ¿Bien? Listo. Entonces, debido a todo el flujo retrógrado, todo es una cadena, en verdad. Flujo retrógrado, se va, llega a las pulmonares, aumenta presión, ¿sí? Presión, se llama así, presión de cuña pulmonar, ¿bien? Que si sobrepasa el valor de 25, haces edema agudo del pulmón, lo que está aquí, ¿sí? Si es que pasas los 25, si no, no haces edema agudo del pulmón. ¿Bien? Perfecto. Listo, sigamos. ¿Qué más? Ya.